La noche estaba fría, pero el interior de mi coche moderno estaba cálido y silencioso. Con las luces LED encendidas y la música suave de fondo, me acomodé en el asiento del conductor, sintiendo el suave tacto del volante entre mis manos. El motor ronroneó con precisión cuando pisé el acelerador, y así comenzó el viaje de 1000 kilómetros que me llevaría a la boda de mi hija. El camino era largo, pero en ese asiento cómodo, con la tecnología que me acompañaba, cada kilómetro se sentía menos pesado. Aún así, el viaje no era solo físico. Era un viaje a través de los recuerdos, de los años de distancia y silencio que nos habían separado. Mientras el coche avanzaba por la autopista, mis pensamientos iban hacia ella, mi hija. ¿Cómo sería verla después de tanto tiempo? ¿Me recibiría con alegría o con frialdad? Había soñado con ese momento, con abrazarla y decirle cuánto la extrañaba, pero también sabía que el pasado nos había dejado heridas difíciles de cerrar. Llegué a la ciudad justo cuando el sol comenzaba a asomar. El coche moderno, con su brillante carrocería y sus luces que parpadeaban suavemente, llamó la atención mientras me estacionaba frente a la casa donde se iba a celebrar la boda. Respiré profundo y tomé la decisión de ir hasta la puerta. Golpeé suavemente y ella apareció. Pero su mirada no era la de la niña que recordaba, sino la de una mujer distante y desconfiada. No sabía que venías a mi boda, dijo, y con una voz cargada de sorpresa y molestia, cerró la puerta en mi cara. Sentí como una punzada de dolor atravesaba mi pecho, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché la voz de mi yerno detrás de ella, con una sonrisa fría. ¿Ella cree que $100,000 garantizan su presencia? No entendía bien qué quería decir, pero no me importó. Saqué mi teléfono con calma, sonreí para mí misma, y en cuestión de minutos, el dinero que ellos tanto valoraban desapareció de la cuenta que tenían destinada para la boda perfecta. El sonido del teléfono apagándose fue el primer aviso. La cuenta que mi hija y su esposo habían preparado con tanto esmero para la boda perfecta acababa de quedar vacía. Y yo estaba allí, con la tranquilidad fría de quien sabe que acaba de cambiarlo todo. No me arrepentí. No entonces, ni después. Porque ese dinero no compraba mi amor ni mi presencia. Durante años, habían intentado llenar ese vacío con cifras, con regalos, con planes que yo nunca había elegido ni apoyado. Pero la distancia no se acortaba con un cheque. Desde la puerta cerrada, escuché voces alteradas. Mi hija gritaba, mi yerno intentaba calmarla, pero yo ya estaba lejos, subiendo a mi coche. No era el momento de explicaciones ni de reproches. Era el momento de que ellos entendieran que lo que habíamos perdido no se arreglaba con plata. Mientras conducía de vuelta, las luces de la ciudad quedaban atrás, pero en mi mente brillaban imágenes de un pasado que no podía borrar, las llamadas no contestadas, las promesas rotas. Las lágrimas que derramé sin que ellas lo supieran. Sabía que mi llegada, mi presencia inesperada, había desatado más que un escándalo financiero. Había tocado una herida profunda, una que ni ellos ni yo habíamos querido enfrentar. Pero también sabía que era solo el comienzo. Porque para sanar, primero hay que confrontar. Y yo estaba lista para hacerlo, aunque eso significara perderlo todo. Mientras las luces de la autopista se desvanecían detrás de mí, mi mente volvía una y otra vez a todos esos años que para ellos parecían no existir, años que habían enterrado bajo capas de indiferencia y silencio. Era como si hubieran olvidado todo lo que hice por ella, como si mis esfuerzos se hubieran diluido en el aire. Había sido una madre soltera en un mundo que a menudo no perdona. Trabajé en 2, 3 empleos, siempre en horarios rotativos, siempre agotada, para que mi hija nunca sintiera que le faltaba nada. Recuerdo las noches que pasaba cosiendo sus vestidos escolares, con los dedos adoloridos, mientras mis ojos se cerraban por el cansancio. Recuerdo las mañanas heladas en que me levantaba antes del amanecer para preparar su desayuno, porque sabía que debía ir al colegio con energía. Hubo momentos en que la comida era escasa, y tuve que elegir entre darme un pequeño gusto o comprarle algo que ella necesitaba. Siempre elegí a ella. Cada sacrificio, cada renuncia, fue para darle un futuro mejor. Y no solo fue lo material. Mi amor se expresó en las palabras que susurraba cuando lloraba en silencio, en las historias que inventaba para hacerla reír cuando el mundo parecía duro. En las veces que le dije no puedo cuando quería gritar sí pero el cuerpo y el alma no daban más. Cuando ella enfermaba, cancelaba mis planes, mis sueños, para estar a su lado. En ese hospital frío y solitario, con su pequeña mano en la mía, juré protegerla del dolor, aunque eso significara cargar con el mío en silencio.
Y ahora, ver esa puerta cerrarse en mi cara, escuchar esas palabras tan frías, fue como si todos esos años, todos esos sacrificios, fueran invisibles para ella. Me dolió, sí. Pero más allá del dolor, sentí una rabia tranquila, una fuerza renovada. Porque el amor verdadero, el amor de madre, no desaparece por un portazo ni por palabras hirientes. Ese portazo me recordó que la distancia entre nosotras no era solo física, sino también emocional. Que durante años, la falta de comunicación y el orgullo habían cavado un abismo entre nosotras. Pero también me recordó quién soy, y lo que siempre he sido para ella, aunque no lo haya reconocido. Había llegado el momento de romper ese silencio, de abrir heridas para poder sanar. Demostrarle que el amor no se mide en dinero, sino en sacrificios, en presencia, en perdón. Mientras conducía bajo el cielo estrellado, prometí no rendirme. Que haría lo que fuera necesario para reconstruir el vínculo perdido, para que un día, quizás, esa puerta no se cerrara más. Hay silencios que duelen más que 1000 gritos. Silencios que no se oyen, pero que se sienten, que se clavan como agujas invisibles en el pecho. Mi hija y yo cargábamos con ese silencio desde hacía años. No era nuevo, no era casual. Era un muro que se había ido levantando ladrillo a ladrillo, entre palabras no dichas, entre gestos que ella malinterpretaba y que yo, por agotamiento o torpeza, nunca supe corregir. No sé exactamente cuándo dejamos de hablarnos de verdad. Quizá fue cuando cumplió 15 y empezó a encerrarse en su habitación más que de costumbre. O cuando, ya adolescente, comenzó a verme como una extraña. Tal vez, fui yo quien, sin darme cuenta, empezó a evitar esas conversaciones largas porque me dolía ver en sus ojos cierto reproche silencioso que no lograba entender. La distancia no siempre se mide en kilómetros. A veces está a un palmo de distancia, en una sala compartida, en una cena sin diálogo. Yo estaba allí, presente físicamente, pero emocionalmente, ella me había cerrado la puerta mucho antes de hacerlo en la boda. Recuerdo cómo intenté acercarme. Lo hice a mi manera, con mensajes, con regalos, con consejos que no pedía. Le mandaba dinero cuando sabía que lo necesitaba. Le ofrecía ayuda sin preguntar. Siempre supe que eso no bastaba. Que ella quería algo más que lo material. Pero cuando intentaba abrir mi corazón, el miedo me paralizaba. Temía que me rechazara, temía escuchar lo que quizá pensaba de mí. Cada vez que me colgaba el teléfono sin despedirse o respondía a mis mensajes con un seco ok, algo dentro de mí se encogía. Sentía que fallaba como madre. Y lo peor era que no sabía cómo arreglarlo. A veces me decía a mí misma, dale tiempo, ella ya entenderá. Pero el tiempo no siempre sana. A veces solo profundiza la herida. Y sin embargo, yo nunca dejé de esperar. Nunca dejé de mirar su foto cada mañana al despertar. De recordarla de niña, corriendo por el pasillo, con el cabello despeinado y la sonrisa más sincera que he visto en mi vida. Esa niña aún estaba dentro de ella, lo sabía. Solo que se había perdido entre decepciones, expectativas y silencios. No me enojaba con ella. No podía. Porque sabía que, en el fondo, gran parte de esa distancia era culpa mía. No por haber dejado de amarla, jamás lo hice, sino por no haber sabido demostrarle que lo hacía más allá del esfuerzo y el sacrificio. Afuera, el mundo seguía su curso. Los autos pasaban, la vida avanzaba. Pero yo, sentada en la soledad de mi casa, o frente a la puerta cerrada de una boda para la que no fui esperada, me enfrentaba con la dolorosa certeza de que mi hija me veía como una figura lejana. Como alguien que siempre estaba, sí, pero sin estar del todo. Y eso, dolía más que cualquier reproche. Habían pasado semanas desde aquella puerta cerrada en la boda. Semanas en las que repasé una y otra vez su mirada, sus palabras, el tono seco con el que dijo, no sabía que venías a mi boda. Aún así, no la culpaba. Porque en algún rincón de mi corazón, entendía que no era enojo lo que hablaba por ella. Era dolor. Era la herida de años de ausencia emocional que no supe cómo remediar. Me levantaba cada mañana con la misma pregunta, ¿y si ya no hay vuelta atrás? ¿Y si la perdí para siempre? Pero justo cuando pensaba rendirme, recibí un mensaje corto. Uno que no decía mucho, pero que significaba todo. ¿Puedes venir a tomar un café esta semana? Mi corazón dio un salto que no sentía desde que era joven. Dudé por unos minutos, temiendo que fuera una trampa de esperanza, una ilusión que solo terminara en más heridas. Pero al final,
respondí con un simple. Dime cuándo y dónde. Nos encontramos en una cafetería pequeña, la misma donde solíamos ir cuando ella era adolescente, antes de que el silencio se volviera costumbre. Entré con pasos cautelosos, mirando a todos lados, hasta que la vi. Sentada en una mesa del fondo, con las manos entrelazadas sobre el regazo y una mirada que no era hostil, pero tampoco abierta. Me acerqué despacio, intentando no romper ese momento tan frágil como una burbuja. Nos saludamos con un beso en la mejilla, un poco tenso, sin calor, pero era más de lo que había tenido en años. ¿Cómo estás? Y le pregunté, con la voz un poco temblorosa. Bien, trabajando mucho, respondió mientras tomaba su taza. No hablamos de la boda, ni la puerta cerrada, ni el desplante. Fue como si ambas supiéramos que aún no era tiempo de remover esas aguas turbias. En lugar de eso, conversamos de cosas pequeñas, del trabajo, del clima, del café. Y, aunque no parezca gran cosa, para mí fue un primer ladrillo derrumbado del muro que nos separaba. Porque ese café no era solo un encuentro casual. Era una grieta. Una línea de luz que se colaba entre las piedras de una estructura vieja y dolorosa. Mientras la escuchaba, no podía dejar de mirarla. Su forma de mover las manos, sus gestos al hablar, seguía siendo mi hija. La misma que cuidaba cuando tenía fiebre, la que se dormía sobre mi pecho de niña. Esa esencia estaba allí, aunque cubierta por capas de orgullo y heridas. Al despedirnos, no hubo abrazos, pero sí una pequeña sonrisa. Una tímida, casi imperceptible. Y para una madre como yo, que había vivido tanto tiempo de espaldas a su hija, esa sonrisa fue un regalo. Un indicio de que, tal vez, no todo estaba perdido. Esa noche no dormí bien, pero por primera vez en mucho tiempo, no fue por tristeza. Era la emoción contenida de saber que, quizás, ese café no había sido solo un gesto amable, sino una puerta entreabierta. Y si ella no la cerraba, yo estaba dispuesta a entrar. Despacio. Sin forzar nada. Solo con amor. El mismo de siempre, pero ahora con el deseo de demostrarlo mejor. Los días que siguieron a nuestra conversación en el café estuvieron llenos de una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado con mi hija. Habíamos dado el primer paso, pero sabía que las palabras, por sinceras que fueran, necesitaban ir acompañadas de hechos. Quise demostrarle que mi amor no era un espejismo, ni una simple promesa olvidada. Por eso, comencé a estar presente de manera silenciosa pero constante, respetando sus espacios, sin exigir nada a cambio. La llamaba solo para saber cómo estaba, para contarle algo que me recordara a ella, o simplemente para escuchar su voz. No siempre contestaba, pero cuando lo hacía, sentía que un puente invisible se tejía entre nosotras. Un día, la sorprendí enviándole flores a su trabajo. No era un intento de comprar su cariño, sino un gesto humilde para decirle que pensaba en ella, que la quería ver sonreír. Ella me agradeció con un mensaje tímido, y para mí, eso fue una victoria. También comencé a interesarme más en su vida, preguntándole por sus sueños, por su esposo, por lo que le hacía feliz o la preocupaba. Quería conocerla de nuevo, no solo como madre, sino también como amiga. Una tarde, me invitó a tomar un café en su casa. Estaba nerviosa, pero decidí ir. Al llegar, la vi con esa sonrisa que tanto extrañaba, y comprendí que cada sacrificio había valido la pena. Pasamos horas hablando, riendo, recordando y soñando juntas. Esa tarde, el pasado parecía menos pesado, y el futuro, aunque incierto, se abría con esperanza. A pesar de las dudas y heridas que aún existían, entendí que el amor de madre no se mide en perfectos momentos, sino en la voluntad de estar, de luchar y de perdonar. Cada pequeño gesto, cada llamada, cada abrazo tímido, era un paso más hacia la reconciliación. Y aunque el camino aún era largo, sentí que estábamos, al fin, empezando a caminarlo juntas. Los lazos más frágiles son aquellos que recién empiezan a tejerse. Basta una ráfaga de viento para hacerlos temblar. Y así fue como, sin esperarlo, un malentendido amenazó con romper lo que tanto nos había costado construir. Era una tarde tranquila, casi perfecta. El aroma del café recién hecho llenaba la casa, y mi hija y yo compartíamos risas suaves, momentos que antes parecían imposibles. Hablábamos de su nueva rutina, de su esposo, de los cambios que había hecho en la decoración de su hogar. Me sentía por fin parte de su vida, no como una intrusa, sino como alguien que pertenecía. Pero entonces, su teléfono vibró.
Ella miró la pantalla, frunció el ceño y respondió en voz baja. Al otro lado estaba su esposo. No escuché sus palabras exactas, pero su tono no dejaba lugar a dudas. Algo andaba mal. Cuando colgó, su rostro estaba pálido. Me miró, no con odio, pero sí con una desconfianza que dolía más que cualquier grito. Mamá, dijo, con voz vacilante. Hay un problema con la cuenta del dinero de la boda. Él dice que el dinero desapareció. Que hay movimientos que no se hicieron por nosotros. ¿Sabes algo de eso? Por un momento, todo se detuvo. Sentí como mi corazón se apretaba dentro del pecho. No por temor, ni por culpa. Sino por la certeza de que, a pesar de todo lo que había hecho, de todo lo que había demostrado, una sombra de duda aún podía aparecer entre nosotras. Respiré profundo. Sí, dije, con voz serena. Yo retiré ese dinero. Ella frunció el ceño, como si no entendiera. ¿Por qué? Preguntó. Había confusión en su voz, y detrás de ella, algo más profundo, dolor. Porque ese dinero era mío, hija, le respondí con calma. Te lo di sin condiciones, sí, pero cuando vi cómo se alejaban de mí, cuando me cerraste la puerta el día de tu boda sin siquiera mirarme a los ojos, sentí que mi gesto fue malinterpretado. Pensé que creías que solo era un sobre con billetes, no una madre con el corazón en la mano. Ella se quedó en silencio. No era por el dinero, continué. Fue la forma. Sentí que no me veías como madre. Sentí que me habías borrado. Y retirarlo no fue por venganza, fue una reacción, de dolor. Como si al menos eso me devolviera un poco de dignidad. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Yo no sabía cómo reaccionar, dijo al fin, con la voz quebrada. Tenía tanto resentimiento acumulado. Pensé que si te dejaba fuera, evitaba abrir viejas heridas. No imaginé que te dolería tanto. Creí que no te importaba, mamá. Le tomé la mano. Estaba fría, temblorosa, pero no la apartó. Siempre me importaste. Desde que eras una niña y dormías abrazada a mi brazo. Desde que te llevé en mis hombros mientras trabajaba limpiando casas, y tú pensabas que era un juego. Nunca dejaste de importarme. El problema es que la vida a veces nos pone a prueba en silencio, y una madre no siempre puede explicarlo todo a tiempo. Ella bajó la mirada. Una lágrima cayó sobre la mesa, y luego otra. Lo siento, susurró. Yo también, dije. Nos quedamos así, con las manos unidas y el alma abierta, por lo que pareció una eternidad. En ese silencio, no había reproches. Solo dos mujeres heridas, una que siempre amó y otra que recién empezaba a comprender cuánto había sido amada. Si mañana me necesitas, estaré. Si pasado mañana no me llamas, esperaré. Pero no quiero que nuestro vínculo se base en transacciones. Quiero que algún día puedas mirarme y decir, eres mi madre, y estoy orgullosa de ti. Ella lloró sin esconderse. Por primera vez en años, se permitió romperse frente a mí. Y yo, como siempre, estuve ahí para sostenerla. Los días que siguieron a aquella conversación fueron distintos. Algo en el aire había cambiado. Mi hija ya no me evitaba, ya no se escondía detrás de silencios educados o respuestas breves. Había comenzado a mirarme, no solo con los ojos, sino también con el alma. Pero aún quedaban muchos vacíos. Muchos silencios por llenar. Fue una tarde cualquiera cuando ocurrió. Ella vino a visitarme, y mientras preparaba té en la cocina, escuché que me llamaba desde la habitación. ¿Puedo ver esto?, preguntó, levantando una vieja caja de madera que guardaba en el armario de mi dormitorio. Era una caja que había estado allí por años, cubierta por mantas y recuerdos. Dentro, guardaba retazos de mi vida, fotos desgastadas, cartas, recibos, dibujos infantiles, cosas que nadie había visto nunca. Mi tesoro. Mi historia. Asentí. Ella se sentó en la cama, abrió la caja y comenzó a explorar su contenido, al principio con simple curiosidad, pero pronto, con una atención cada vez más profunda. Sacó una foto mía, tomada cuando yo tenía poco más de 20 años, cargándola a ella de bebé en un cochecito azul. ¿Y eras tú?, preguntó en voz baja. Sí, respondí con una sonrisa melancólica. Ese día había trabajado 13 horas seguidas limpiando oficinas. No tenía con quién dejarte,
así que te llevaba conmigo. Dormías en el cochecito, envuelta en una manta que yo misma tejí por las noches. Ella se quedó en silencio, observando la imagen como si acabara de descubrir una parte de mí que jamás había imaginado. Luego sacó un cuaderno. Las primeras páginas eran listas de gastos, cuentas. Luego, cartas sin enviar. ¿Esto lo escribiste para mí? Asentí otra vez. Sí. Cuando eras pequeña y no tenía con quién hablar, te escribía. A veces eran cartas imaginarias, otras veces reales. Te contaba cómo me sentía, lo mucho que me dolía no poder darte más. Lo mucho que me esforzaba para que tuvieras lo que yo nunca tuve. Ella leyó en silencio una de las cartas. La había escrito cuando ella tenía 9 años. Hoy te vi dormir con los zapatos puestos. No quería despertarte. Sé que estás cansada. Fui a 5 lugares preguntando por becas. Nadie me escuchó, pero no voy a rendirme. Eres lo mejor que me ha pasado, hija. No te lo digo lo suficiente, pero eres mi motor. Mi esperanza. Sus labios temblaban mientras leía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La voz le salió entrecortada. ¿Por qué nunca me mostraste esto? Porque no quería que cargaras con mis dolores, le respondí con sinceridad. Tú merecías vivir tu infancia con alegría, sin saber cuántas veces lloré sola, cuántas veces trabajé enferma, cuántas veces recé para poder comprarte los libros de la escuela. Siguió sacando cosas, una factura médica impagada que ella no recordaba, un dibujo que le había hecho cuando tenía 5 años, una nota con la lista de sus cumpleaños y los regalos que soñaba darle, aunque a veces no podía. A todo este tiempo creí que no estabas, dijo finalmente, sin levantar la mirada. Que te habías alejado por elección. Y ahora veo que estuviste siempre, pero de una forma que yo era demasiado joven, demasiado inmadura para entender. Me acerqué, le acaricié el cabello, como cuando era niña. No te culpo, susurré. A veces uno no puede ver el amor si no se ha sentido herido antes. Yo solo quería protegerte, aunque eso me costara mi lugar en tu vida. Ella se aferró a mí. Como cuando tenía miedo de las tormentas y se escondía bajo mi manta. Como cuando se caía y solo mis brazos podían calmar su llanto. Esa noche se quedó conmigo. Hablamos hasta que la madrugada nos alcanzó. Por primera vez, sin barreras. Yo le conté historias que nunca había dicho en voz alta. Y ella lloró por todo lo que no vio, por todo lo que no entendió, por todo lo que no valoró a tiempo. Y yo, sin reclamarle nada, solo la abracé. Porque una madre no necesita que la comprendan para seguir amando. Pero cuando el amor es reconocido, cuando al fin se ve, entonces todo el dolor se transforma en algo sagrado. Habían pasado algunos días desde aquella noche en que mi hija descubrió, por primera vez, el corazón escondido de su madre. Desde entonces, nuestras conversaciones eran más fluidas, más humanas. Sin idealismos ni resentimientos, solo 2 mujeres que trataban de reconocerse, de volver a encontrarse desde la verdad y la ternura. Pero fuera de ese espacio íntimo, el mundo no había cambiado. La visión que muchos tenían de mí, la madre distante, complicada, ausente, seguía intacta. Especialmente en su entorno más cercano. Su esposo, por ejemplo, mantenía aún una actitud tensa cuando se hablaba de mí. No lo culpaba del todo, él solo había escuchado una versión durante años. Una versión donde yo era la sombra, la figura lejana que nunca estuvo, que aparecía solo cuando había dinero de por medio. Y esa tarde, esa versión volvió a salir a flote. Estábamos los 3 en la cocina de su casa. Yo había ido a dejarle un paquete con algunas cosas que había encontrado entre mis recuerdos, una bufanda que le tejí cuando tenía 10 años, su primer cuaderno de escritura. Una nota que me dejó pegada en la nevera cuando aprendió a escribir su nombre. Ella las recibió con una sonrisa cálida, sincera. Pero él, su esposo, frunció ligeramente el ceño. ¿No crees que esto es un poco innecesario? Y dijo sin levantar mucho la voz, aunque lo suficientemente firme como para que se notara la incomodidad. Son solo cosas viejas, no sé si es buena idea seguir revolviendo el pasado. Mi hija bajó la mirada, como dudando. Por un segundo creí que callaría. Que otra vez me tocaría retirarme en silencio. Pero entonces, sin alzar la voz, sin confrontarlo directamente, ella dijo algo que me llegó como una caricia. Y no es solo el pasado. Son pedazos de mi historia, dijo.
y aunque a veces me cueste aceptar ciertas cosas, también tengo que verlas para entenderlas. Mamá estuvo ahí, aunque no lo supimos ver. Solo quiero tiempo para procesarlo a mi manera. No me miró. No me abrazó. Pero esas palabras fueron suficientes. Por primera vez, no permitió que se hablara de mí como si fuera una molestia o una figura desechable. No me defendió con fuerza, pero tampoco me abandonó. Él no respondió. Solo asintió y salió de la cocina, dejando un silencio detrás. Ella y yo seguimos en la mesa, en paz. Le ofrecí un té y ella me lo aceptó sin titubeos. No necesitaba una guerra para sentirme digna. No necesitaba grandes gestos. Ese pequeño quiero entenderla a mi manera fue una promesa silenciosa, un paso valiente hacia la reconstrucción de algo más fuerte, la lealtad. Y por primera vez en muchos años, sentí que ya no estaba sola. El fin de semana llegó con un aire suave y tibio, de esos que parecen invitar a cerrar viejas heridas. Habíamos decidido pasar el sábado juntas. Nada grandioso, solo un paseo por el mercadito local y una visita a mi casa para que ella me ayudara con una caja de papeles viejos que guardaba desde la secundaria. Mientras rebuscábamos entre libretas, certificados escolares y recuerdos desordenados, apareció una hoja doblada en 4, amarillenta por el tiempo. No tenía nada especial a simple vista, pero algo en el tono del papel hizo que me detuviera. ¿Qué es esto?, pregunté, mostrando celo. Ella la tomó con delicadeza, y al verla, su rostro cambió. Sonrió, pero sus ojos tenían un velo de nostalgia. Ah, esto, murmuró. No pensé que aún existiera. Era una carta. Una oferta de empleo. Fechaba muchos años atrás, cuando yo tenía apenas 8 años. Provenía de una empresa de limpieza en otra ciudad, una reconocida cadena que ofrecía hospedaje, salario digno, y la posibilidad de crecer como supervisora. Un puesto que, para alguien como ella, sin estudios universitarios, era un verdadero sueño. ¿Te ofrecieron esto, y no lo aceptaste?, le pregunté, aún sin comprender. Ella asintió con suavidad. Sí. Me lo ofrecieron después de que una clienta me recomendó. Me llamaron 3 veces. Me aseguraban todo, comida, alojamiento, y un futuro más estable. Pero me pedían algo a cambio. ¿Qué? Irme. Dejar la ciudad. Dejarte con tu tía por 1 año. Mi estómago se encogió. ¿Y no lo hiciste? ¿Y dejarte?, dijo ella con una sonrisa triste. Jamás. No había dinero en el mundo que me hiciera dormir tranquila sabiendo que tú te dormirías sin mí. Me quedé en silencio. Pensé que eras tan fuerte, continuó ella, pero también tan sensible. Tenías miedo por las noches, aún veías monstruos bajo la cama. ¿Cómo iba a dejarte justo cuando más me necesitabas? Me dije que ya habría otras oportunidades. Pero nunca llegó ninguna igual. Leí la carta de nuevo. El salario era generoso. Mucho más de lo que ella ganaba trabajando en 5 casas al día. Era una puerta abierta, y la había cerrado por mí. Nunca supe esto, dije, tragando saliva. Y no tenías por qué saberlo. Las madres no contamos estas cosas. Las hacemos, y ya. Me senté en el suelo, aún con la carta en las manos. Mi madre se sentó frente a mí, cruzando las piernas como cuando jugábamos en la alfombra cuando yo era niña. Su rostro era sereno, sin rastro de rencor. ¿Y nunca te arrepentiste? Ella lo pensó unos segundos. Muchos días lloré de cansancio. Muchos meses conté las monedas. Pero no, nunca me arrepentí. Tú eras mi prioridad. Siempre lo fuiste, aunque creciera sin verlo. Mi pecho se apretó. Esa mujer, la que yo había creído distante y fría durante tanto tiempo, había dado su vida por mí en silencio. Sin exigencias. Sin esperar agradecimientos. Gracias, susurré, por primera vez con sinceridad. Por todo lo que hiciste, sin que yo lo supiera. Ella solo sonrió. No me agradezcas. Solo, no me olvides. Y en ese momento, entendí que nunca más volvería a verla de la misma manera. Era un martes cualquiera. La semana había comenzado con esa rutina que solía envolvernos, compromisos, cansancio, silencios cómodos. Desde afuera,
cualquiera habría dicho que todo estaba igual. Pero por dentro, algo había empezado a moverse, suave como un hilo que se desenreda con paciencia. Ese día, me encontraba en casa organizando los estantes del salón cuando sonó el timbre. Era ella. Mi hija. No traía flores. No traía cajas. Solo una pequeña bolsa de papel craft en la mano y una expresión serena en el rostro. Me sorprendió verla sin avisar, aunque no lo demostré. Hice lo que hago siempre, la invité a pasar, con una sonrisa cálida y una voz tranquila, como si fuera lo más normal del mundo que estuviera allí. Solo pasaba por aquí, dijo, quitándose el abrigo. Pensé que quizá te apetecería esto. Sacó de la bolsa un vaso térmico de café con leche, el tipo exacto que yo solía comprarme hace años, cuando me daba esos pequeños gustos de camino al trabajo. También traía una galleta de avena, de las que siempre le horneaba de niña cuando tenía fiebre y no quería comer nada más. La miré sin decir nada. Solo observé el vaso, la galleta, y el pequeño detalle que lo cambió todo. Pegada al lateral del vaso había una diminuta flor de papel, hecha a mano con una servilleta blanca. No era hermosa ni perfecta. Pero era exactamente igual a las que ella me hacía cuando era niña, en los días de lluvia, mientras yo lavaba la ropa en la pila del patio. ¿La hiciste tú?, pregunté, sin querer quebrar el momento. Ella bajó la mirada, casi con timidez. La recordé hoy, no sé por qué. Pensé que te gustaría. Tomé el café entre mis manos. Estaba tibio. Y sin embargo, me calentó más el corazón que el cuerpo. No dije nada más. No hacía falta. A veces, el alma solo necesita un gesto para comprender que algo está cambiando. Nos sentamos en silencio. Ella sacó su móvil, yo di un sorbo lento al café. La flor de papel seguía temblando levemente por la brisa que entraba por la ventana abierta. Y ahí supe que mi hija, aunque aún no me lo dijera con palabras, había comenzado a mirarme diferente. Ya no solo con la memoria, sino con el corazón. Una flor. Una galleta. Un café tibio. El amor, cuando es sincero, no necesita grandes escenarios. Solo pequeños actos que gritan lo que la boca aún no se atreve a decir. Esa tarde, el cielo se cubrió de un gris suave, de esos que no amenazan tormenta, pero invitan a la introspección. El aire olía a tierra húmeda y a recuerdos, y yo decidí salir al jardín, al rincón donde crecían mis bugambilias moradas. Era mi sitio de refugio desde siempre. No pasó mucho tiempo antes de que llegara Carmen, mi vecina de toda la vida. Nos conocíamos desde los días en que las dos compartíamos loncheras en la puerta de la escuela, cuando nuestras hijas jugaban juntas con muñecas hechas de trapo y esperanza. ¿Molesto si me siento un rato contigo?, preguntó ella, señalando la vieja banca de madera. Claro que no. Hoy el silencio está más pesado de lo habitual. Ella se acomodó a mi lado, sacó una bolsita con hojas de menta fresca y me ofreció una. ¿Cómo va todo con tu hija?, suspiré. Va, diferente. No sabría ponerlo en palabras. Es como si empezara a mirarme, como si algo en ella estuviera despertando. A veces me habla con dulzura. El otro día me trajo un café, con una flor de papel. Carmen me miró, sonriendo. ¿Y tú qué sientes?, la pregunta me tocó hondo. Cerré los ojos un momento antes de responder. Siento miedo. Porque ahora que por fin la tengo un poco cerca, no quiero perderla de nuevo. Pero también siento algo que hacía años no sentía. ¿Qué? La alivio, dije, con un nudo en la garganta. Me había acostumbrado tanto a cargar sola con todo, a ser la culpable de su distancia, que ya no recordaba cómo se siente cuando alguien te ve con compasión, aunque sea por un segundo. Carmen me tocó la mano. Y siempre fuiste buena madre, aunque a veces hayas tenido que hacerlo en silencio. Eso no te lo quita nadie. ¿Y si es tarde?, le pregunté. ¿Y si ya nunca llegamos a ese lugar donde el amor fluye sin dudas ni reproches? Ella negó con la cabeza. Nunca es tarde cuando aún hay latidos. Estás viva, ella también. Y ahora estás empezando a recibir de vuelta un poco de todo lo que diste sin medida. Eso no es poco. Eso es un milagro. Me quedé en silencio. El viento movía las ramas de la bugambilia y algunas flores caían a nuestros pies como si el cielo también quisiera hablar. No quiero ser solo su madre, dije al fin.
Quiero que, si un día soy anciana, ella me busque no por deber, sino por cariño. Que un domingo cualquiera me llame sin motivo. Que me cuide como yo la cuidé a ella, aunque sea un poquito. Y lo hará, dijo Carmen. Porque el amor que sembraste no murió. Solo estaba dormido. Sonreí. No por certeza, sino por esperanza. A veces, los corazones tardan años en encontrarse. A veces, incluso una vida entera. Pero si aún late, aún puede sanar. Y en ese rincón del jardín, rodeada de flores que habían aprendido a florecer bajo el sol y la sombra, supe que yo también podía volver a florecer. Esta vez, no como la madre incansable que lo dio todo, sino como una mujer que, por fin, empezaba a sanar. Era sábado por la tarde y el comedor de la casa de mi hija estaba lleno de voces, risas y platos humeantes. Era una comida familiar para celebrar el aniversario de su suegra, algo habitual entre ellos, donde primaban la cortesía, el vino caro y las conversaciones elegantes. Yo no solía estar invitada. Hasta ese día. Esa mañana, mi hija apareció en mi puerta con un pastel pequeño en una caja blanca y una invitación tímida. Mamá, ¿quieres venir esta tarde a casa? Vamos a hacer una comida por el aniversario de la mamá de Marcos. No es gran cosa, pero me gustaría que estés. La miré, sorprendida. No tanto por el evento, sino por el modo en que me lo pidió, sin obligación, sin tono de compromiso. Solo un deseo genuino, aunque nervioso. ¿Estás segura? Pregunté con suavidad. No quiero incomodar a nadie. Ella bajó la mirada, respiró hondo y dijo. Si alguien se incomoda, que lo resuelva. Eres mi madre. Y me di cuenta de que, te quiero allí. Punto. No dije más. Me arreglé, me puse una blusa azul que tenía guardada para ocasiones especiales y un peinado con una horquilla de mariposa que ella me regaló cuando tenía 12 años. No me sentía parte del ambiente, pero sí del momento. Y eso era suficiente. Al llegar, el ambiente se tensó levemente. Lo noté. Las miradas se cruzaron. El yerno me saludó con educación, pero sin entusiasmo. La suegra, con quien nunca tuve mayor relación, levantó las cejas como si no entendiera qué hacía yo allí. Pero mi hija me tomó del brazo y me llevó a la mesa con decisión. Aquí, mamá. Te dejo al lado mío, dijo. Durante la comida, hablé poco. Observé, sonreí, ayudé a servir. Escuché historias que no me incluían y recuerdos que yo no compartía. Pero algo había cambiado. Por primera vez, mi presencia no era invisible. Y eso, en mi mundo, era una victoria. En un momento, alguien hizo una broma sobre las madres que solo aparecen cuando huelen dinero, y todos rieron sin mirar directamente. Todos, excepto mi hija. Ella levantó la vista y, sin alzar la voz, dijo. Mi madre estuvo presente de formas que ustedes no imaginan. A veces, quien calla es quien más ha hecho. El silencio que siguió fue breve, pero contundente. Nadie respondió. Nadie se atrevió. Y entonces ella me sirvió un poco más de ensalada, como quien le da un lugar a alguien que había sido apartado mucho tiempo. Ese gesto, simple, invisible para algunos, fue para mí el comienzo de algo nuevo. No se trataba de ganar una batalla, ni de cambiar el mundo de un día para otro. Se trataba de eso, de una silla en la mesa, de un nombre defendido, de una hija que, por fin, comenzaba a elegir con el corazón. Y mientras el sol caía y las risas retomaban su rumbo, yo supe que había algo que ni los años ni el silencio ni los prejuicios podrían borrar. Una madre verdadera siempre encuentra el camino de regreso, cuando su hija está lista para abrir la puerta. La casa estaba en silencio después de la comida familiar. Las copas habían sido lavadas, los restos del pastel estaban guardados en la nevera, y las risas se habían apagado con la misma rapidez con la que habían surgido. Mi hija acomodaba los cojines del sofá cuando escuchó la voz de su esposo desde la cocina. ¿Podemos hablar un momento? Ella asintió, sin dejar de moverse. Pero cuando él cruzó los brazos frente al fregadero, supo que no era una conversación cualquiera. No entiendo por qué la trajiste, dijo, sin rodeos. Ella levantó la vista. ¿Te refieres a mi madre? Sí. Sabes cómo es mi madre. Se sintió incómoda. Y lo notaste, ¿verdad? Sí, respondió, con calma.
Y también noté que a mi madre no le importó. Mantuvo el respeto en todo momento. Él suspiró, frustrado. No es personal, es por la dinámica. Esa mujer siempre ha sido diferente. No encaja. Tú misma dijiste alguna vez que no querías que te relacionaran con su pasado. Ella se quedó en silencio por unos segundos. Luego, se acercó lentamente, con una serenidad que no tenía antes. Sí, lo dije. Cuando era más joven. Cuando creía que encajar era más importante que ser leal. Pero ahora no lo veo igual. Él alzó una ceja. ¿Entonces ahora quieres que forme parte de nuestras reuniones? ¿Que venga a todo? No lo sé, respondió ella, sin perder la compostura. Pero sé que hoy quise que estuviera. Y estuvo. Y no voy a disculparme por eso. Él no dijo nada. Se cruzó de brazos otra vez, como si intentara encontrar la palabra justa que pusiera fin a la discusión sin parecer el malo. Pensé que teníamos un acuerdo, límites claros, dijo él. Ella respiró profundo. Sí. Y yo también pensaba que los acuerdos servían para protegernos, no para encerrar el amor. Pero ¿sabes algo, Marcos? Me cansé de esconderme. Ella no es perfecta, pero es mi madre. Me dio todo lo que pudo con las manos vacías. Y si hoy quiero devolverle aunque sea una parte, lo haré. Hubo un silencio denso. Él miró al suelo. Ella se mantuvo erguida. No estoy eligiendo entre tú y ella, añadió. Estoy eligiéndome a mí. Y en esta versión de mí, ella tiene un lugar. Marcos no respondió de inmediato. Su orgullo dolido no le permitió asentir. Pero tampoco negó. Está bien, dijo al fin, seco. Solo no hagas que esto se vuelva costumbre, sin hablarlo antes. Ella no replicó. No prometió. No explicó. Simplemente recogió una servilleta del suelo, la dobló y dijo. Lo hablaré. Pero no voy a esconderla más. Eso ya no. Esa noche, mientras él se duchaba y el vapor empañaba los espejos del baño, ella sacó su teléfono y escribió un mensaje breve. Gracias por venir hoy, mamá. Fue importante para mí. De verdad. Lo envió sin pensarlo demasiado. Y al hacerlo, sintió algo que hacía años no sentía, orgullo de sí misma. Porque a veces, el verdadero amor no se nota en los gritos ni en los abrazos públicos. Se nota en esos momentos donde uno se atreve a decir, no más silencio. No más invisibilidad. Tú existes. Y mereces ser vista. Eran casi las 10 de la noche. Yo ya estaba en la cama, con las luces apagadas y la radio encendida en volumen bajo. La melodía era suave, como si quisiera arrullarme. Cerraba los ojos cuando el teléfono vibró sobre la mesita. Lo tomé sin prisa. No esperaba ningún mensaje. Nadie me escribía a esa hora. Pero era ella. Gracias por venir hoy, mamá. Fue importante para mí. De verdad. Leí esas palabras una vez. Luego otra. Luego otra más. Cada lectura me atravesó de forma distinta. No era un párrafo largo. No era una disculpa ni una declaración de amor. Pero para mí, era un puente. El primero. El más difícil. Apreté el teléfono contra mi pecho, sin responder aún. Y entonces me vino un recuerdo que no había evocado en años. Era una noche parecida, muchos años atrás. Mi hija tenía unos 8 años. Llovía. Yo no tenía paraguas. Había salido corriendo de la fábrica para recogerla en la escuela porque la abuela se había puesto mal. Llegué empapada. Ella me miró desde la puerta, con su mochila roja al hombro y las mejillas sonrosadas. Pensé que no ibas a venir, me dijo con un hilo de voz. Yo me agaché, temblando de frío, le sequé el rostro con mi manga mojada y le respondí. Y siempre voy a venir por ti, aunque nadie me espere. Esa noche, ella me abrazó con fuerza y me susurró al oído, gracias, mamá. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que escuché ese gracias, que el recuerdo me pareció un eco lejano. Hasta ahora. Ahora, desde su teléfono, ella me lo decía de nuevo. Más adulta. Más consciente. Más real. Y yo, sentada en mi cama, sola en mi cuarto, sonreí con los ojos llenos de lágrimas.
No de tristeza. De alivio. Porque por fin, después de tantos años de silencio, ella empezaba a verme. No como una sombra de su infancia, ni como un error de su juventud, sino como su madre. Respondí sin pensarlo demasiado. Yo también te agradezco, hija. Por abrirme un lugar en tu vida, aunque sea de a poquito. Yo siempre estaré aquí, como antes, pero más feliz. Porque ahora tú lo sabes. Apagué el teléfono. Cerré los ojos. Y dormí como no dormía desde hacía años. No como una mujer que espera, sino como una madre que, al fin, empieza a ser recordada no por lo que dolió, sino por todo lo que sostuvo. La siguiente noche, ella vino a casa, y después de la cena, mientras el silencio llenaba la casa y las luces se iban apagando una a una, ella se sentó en el sofá con una vieja caja de recuerdos a su lado. Con dedos temblorosos, sacó una fotografía en blanco y negro, con los bordes gastados y un pliegue que casi la rompía. La imagen mostraba a una niña pequeña, ella misma, en brazos de una mujer que la abrazaba con una mezcla de fuerza y ternura. Era su madre. Miró la foto con detenimiento, y en su mente empezaron a resurgir escenas que había guardado en el rincón más oscuro de su memoria. Recordó aquel día en la escuela primaria, cuando una maestra la había regañado injustamente delante de toda la clase por un error que no había cometido. Mientras las lágrimas amenazaban con caer, vio como su madre, de pie en el umbral del salón, con el ceño fruncido y la voz firme, pidió hablar con la directora. Recordó cómo la mujer había defendido su nombre con una determinación que entonces le parecía exagerada, casi humillante. Ella, con solo 8 años, había sentido vergüenza por esa escena pública, y guardó distancia de su madre durante semanas. Pero ahora, con los años, empezó a entender. Esa fue una batalla silenciosa en la que su madre se enfrentó no solo a la autoridad escolar, sino también a un mundo que muchas veces parecía decidido a dejarla a un lado. Pensó en las noches en que, después de jornadas interminables de trabajo, su madre llegaba agotada a casa pero aún encontraba fuerzas para ayudarla con las tareas, para leerle cuentos o simplemente estar presente. Aunque fuera en silencio. Recordó las veces que le negó ciertos caprichos, no por falta de amor, sino porque el dinero nunca alcanzaba, y aún así siempre hacía milagros para que ella tuviera lo indispensable. Pensó también en esos días fríos en que, aunque la casa estuviera a medio pintar o el sueldo apenas alcanzara, su madre la abrigaba con una chaqueta gastada, y se sentaba a su lado para asegurarse de que ella estuviera bien. La hija sintió como un peso se aflojaba en su pecho. Esos recuerdos, que antes se habían disfrazado de resentimiento, ahora brillaban con una luz distinta, la luz del sacrificio genuino y del amor imperfecto, pero constante. Acarició la fotografía con cariño, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que una lágrima rodara por su mejilla. No era una lágrima de dolor, sino de reconocimiento tardío, de reconciliación consigo misma y con la mujer que la había criado. Los días que siguieron a aquella noche en que revivió esos recuerdos, ella sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar. La imagen rígida que había tenido de su madre empezó a suavizarse, dejando ver no solo a la mujer que había fallado, sino a la mujer que había luchado por ella a su manera. No fue un proceso rápido ni lineal. Hubo momentos de duda, silencios incómodos y miradas que parecían evitar tocar las heridas aún abiertas. Pero también hubo gestos pequeños y sinceros que abrieron la puerta a la esperanza. Una mañana, me invitó a salir a caminar por el parque donde solían pasear cuando ella era niña. Fue una invitación sencilla, sin grandes planes, solo caminar y hablar. Mientras caminaban entre los árboles, con el sol filtrándose entre las hojas y el aire fresco acariciándolas, comenzamos a hablar. No de reproches ni quejas, sino de anécdotas, de pequeños recuerdos felices que hasta entonces parecían olvidados. ¿Recuerdas aquel día que te regalé la mariposa?, preguntó, señalando una pequeña horquilla que la hija llevaba en el cabello. Ella sonrió, acariciando la horquilla. Y sí, la tenía escondida en la caja de cosas importantes. No sabía que la tenía hasta hace poco. Y siempre estuviste en mi corazón, aunque no supiera expresarlo bien, quise darte más, pero no siempre pude. Lo sé, respondió ella. Y ahora me doy cuenta de que también yo tenía miedo de abrirme a ti. Me costaba entender que tu amor no siempre se ve en grandes gestos. Poco a poco, esas conversaciones se hicieron más frecuentes. Mi hija llamaba a su madre para preguntar cómo estaba, le contaba sus días y sus miedos, y ella escuchaba sin juzgar, con la paciencia que dan los años. Mi yerno, aunque aún distante,
empezó a ver esos cambios. No podía comprender del todo ese vínculo renovado, pero respetaba la decisión de su esposa. A veces, en la mesa, miraba a su suegra con una mezcla de curiosidad y resignación. Una noche, mientras veíamos una película juntas, mi yerno hizo un comentario inesperado. «Nunca pensé que podrías acercarte tanto a tu madre», dijo en voz baja. Ella lo miró con sinceridad. Ni yo. Pero creo que ella siempre estuvo aquí, esperando a que la encontrara. Yo sentada a su lado, tomé la mano de mi hija sin decir nada, y en ese silencio se habló más que con 1000 palabras. Cada día era un paso. No un salto. Pero un paso firme hacia un futuro donde el amor podía ser reconstruido, donde la familia podía sanar. Porque a veces, la vida no da segundas oportunidades. Da primeras oportunidades para ver con otros ojos. El sol bañaba el jardín con una luz dorada de finales de primavera. El aroma de las flores recién abiertas llenaba el aire, y el canto de los pájaros parecía una banda sonora para ese día especial. Ella salió al patio con una caja en las manos. Era pequeña, pero sabía que dentro llevaba mucho más que simples fotografías, llevaba historias, recuerdos, y sobre todo, la esperanza de un nuevo comienzo. Yo la esperaba sentada en una banca, mirando el cielo con una sonrisa tranquila. Cuando la vi acercarse, mis ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y alegría. «¿Qué traes ahí?», pregunté, recibiendo la caja con curiosidad. «Un regalo», respondió ella, sentándose a mi lado. «Quiero que veas esto. Son fotos, momentos que hemos compartido, pero también espacios que aún podemos llenar». Abrimos juntas el álbum, página tras página. Fotos de paseos, de risas congeladas en el tiempo. Pero también páginas en blanco, con un espacio abierto para el futuro. Mientras hojeábamos el álbum, me tomó la mano y con voz suave dijo: «Nunca te dije esto antes, pero te quiero. Y quiero que seamos más que madre e hija. Quiero ser tu amiga». Yo apreté su mano con fuerza, con lágrimas que amenazaban romper la calma. La vida no había sido fácil, pero ese momento valía cada sacrificio, cada lágrima, cada ausencia. «Yo también te quiero», respondí. Más de lo que las palabras pueden decir. Nos abrazamos, un abrazo largo, lleno de perdón y esperanza. En ese abrazo, se disolvieron años de silencios, de distancias, de heridas abiertas. Mi yerno las miró desde la puerta, una sonrisa tímida en el rostro. No hacía falta decir nada. Allí había nacido algo nuevo. Porque el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Y en ese jardín, bajo el sol que iluminaba un futuro prometedor, ambas supimos que nuestro futuro apenas comenzaba.